Muy buenos días, hermanos. Qué gusto y qué privilegio. Bueno, no puedo decir verles, pero sí que ustedes me puedan ver a mí. Ok, es al revés ahora porque no les puedo ver, pero estoy seguro en el Señor que están ahí conectados, que están deseosos de escuchar la palabra, que es un año que definitivamente el Señor nos vuelve a retar, hermanos, para que le busquemos más cada día, para que estemos más en comunión con el Señor. Y pues Él nos ha quitado todas las actividades que tenemos que estar presencialmente, que las podemos hacer en línea. Y qué gozo, hermanos, que podamos estar iniciando este año deseosos de la palabra de Dios. Yo sé que, como decía un hermano ahí en la mañana, pues no tenemos que tener pensamientos negativos, pero la verdad es que queremos hacer lo que el Señor diga, lo que el Señor diga en su palabra. Él está dirigiendo y creo que Él está dirigiendo mejor que nosotros, hermanos. Él está haciendo su voluntad y lo está haciendo perfecto, como lo sabe hacer siempre. Esta mañana, hermanos, pues después de felicitarles por un año que Dios ha tenido el privilegio de dejarnos pasar, hermanos, de permitirnos despertar, ¿verdad? Y con este deseo de alabarlo a Él, ¿verdad? Poderle cantar estas hermosas canciones, hermanos, que nuestros hermanos preparan. Realmente ese canto en aquella cruz, wow, es un canto que realmente me hace pensar de cómo yo desestimo ese valor tan grande que el Señor tuvo por mí, por pura gracia. Así que esta mañana, hermanos, antes de iniciar, yo quisiera que oráramos, ¿ok? Se lo voy a adelantar, vamos a estar meditando en el primer profeta menor que encontramos en la Biblia después de Daniel o Jeremías, uno de los dos, Ezequiel creo que es. Después sigue el profeta menor, el primer profeta menor, se lo voy a decir también, se llama Oseas, ¿ok? Oseas, ¿ok? Vamos a meditar en ese libro, hermanos, que yo en lo personal creo que es un libro que tengo que leer cada vez que olvido el Evangelio, que olvido lo que Dios ha hecho por mí, por muchas circunstancias. El Señor me trae aquí a este libro que está muy hermoso y sobre eso vamos a meditar, pero primero vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, Señor, que nos concedes. Gracias por tu misericordia, Señor, para nuestras vidas, porque nos permitiste despertar, Señor, y poder respirar este aire que nos da, Señor, que muchas veces creemos que es nuestro, Señor, pero tú lo has dado por pura gracia, Señor. Tanto a buenos y malos, Señor, tú das este aire para que respiremos y que muchas veces no somos agradecidos, Señor, por esto que nos das. Pero te agradecemos esta mañana también, Señor, porque nos estás permitiendo ir a tu palabra, Señor. Qué privilegio, Señor, el poder meditar en tu palabra, meditar en tus maravillas, Señor, y que sean realmente como un deleite a nuestra alma. Que sean ellas, Señor, las que llenen realmente nuestra vida, Señor, que satisfagan nuestra vida, Señor, esta mañana. Si hay sequedad, Señor, que seas tú la fuente de agua viva, Padre. Si hay escasez, que seas tú la fuente de todas las cosas que nuestra alma necesita. Es por eso que estamos con un corazón dispuesto, Señor, no a ver al hombre, Señor, sino a verte a ti, a escucharte a ti, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra? Guía a mis hermanos, Padre, porque yo sé que tu Espíritu Santo tiene ese poder de guiar a mis hermanos del otro lado de la pantalla, Señor. Y también guía a este débil siervo tuyo, Señor, para que en tu misericordia, Señor, trate de comunicar, Señor, o de dar lo que realmente tú quieres poner en cada corazón, Padre. Guíanos, Padre, esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Todo el mensaje de Oseas debería en nosotros, hermanos, producir pensamientos de asombro sobre el misericordioso amor de Dios que Dios tiene para su pueblo. El apóstol Juan trató de poner esto guiado por el Espíritu Santo al declarar que Dios es amor.
¿verdad? Y en el pasaje que todos conocemos, él trata de decir, porque de tal manera, ¿verdad? Haciendo una expresión tal vez de asombro, o mejor dicho, de asombro de este atributo de Dios que nos habla de su incomparable amor que Él tiene para su pueblo y que muchas veces es muy mal incomprendido, ¿verdad? Cuando lo leemos en la palabra de Dios. La mayoría de personas, hermanos, definen el amor de Dios basándose en sus propias experiencias, ¿ok? De amor que han tenido, como una especie de apego emocional o algo atractivo, ¿ok? Pero realmente, hermanos, el amor del cristiano hacia Dios está producido por la atracción hacia Él, ¿verdad? Juan mismo lo dice en Primera de Juan, le amamos porque Él nos amó primero. Según esa misma línea de razonamiento, hermanos, la gente pensará que Dios los ama porque ellos son atractivos para Dios. Sin embargo, Dios ama porque Él es amor, hermanos. O sea, su amor brota de su carácter antes que del carácter de aquellos a quien ama. Él nos ama no porque somos lo que somos, hermanos, sino a pesar de lo que nosotros somos, Él nos ama. Cada cristiano, hermanos, debe darse cuenta que no merece el favor de Dios. Esto solo es posible porque Dios en su amor, hermanos, nos dio a su Hijo en aquella cruz, como cantábamos. El único digno de su amor, para que fuera el redentor de un pueblo sin ningún atractivo. No había nada en ese pueblo que le atrajera a Dios y dijera, voy a salvarles. Vamos a entender esta verdad debería producir en nosotros humildad, gratitud en todo aquel que realmente haya experimentado este amor gratuito que Dios tiene por un pueblo que es indigno. Vamos a ver el amor de Dios representado en 3 etapas aquí en el libro de Oseas, hermanos. Por cierto, Oseas quiere decir salvación, ¿verdad? Y Oseas básicamente, él profetizó, fue uno de los profetas menores que profetizó a las tribus del norte. Ya ven que el pueblo de Israel se dividió, ¿verdad? En las tribus del norte y quedaron 2 en la tribu del sur. Y entonces Oseas profetizó durante unos 25 años al pueblo de Israel en el norte, que muchas veces lo encontramos aquí en Oseas también como Efraín, ¿verdad? Se conoce como uno de los profetas menores, y no porque tuviera menos importancia el profeta Oseas, sino que básicamente era como uno de los profetas que no tenía bastante contenido para darle al pueblo, pero su contenido era súper importante para el pueblo. No escribió como un Isaías, como un Jeremías, que tienen mucho contenido, ¿ok? Profetizó durante uno de los reyes perversos que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese rey se llamaba Jeroboam II, ¿verdad? Se cree que reinó aproximadamente unos 42 años. Y durante su reinado, hermanos, resulta que a pesar de que era un rey perverso, maligno, durante su reinado, en estos 42 años, la nación de Israel fue próspera. Fue próspera en los cultivos, su economía era ¿cómo se llama? Iba hacia arriba. O sea, su economía iba hacia arriba. Políticamente eran muy fuertes. Y no solamente políticamente, militarmente era una nación muy fuerte. O sea, fueron años buenos, entre comillas, pero fueron años de declive espiritual en el pueblo de Israel. ¿Qué causó este declive espiritual? Pues ellos se olvidaron del Dios de sus padres, del Dios todopoderoso. O sea que moralmente y espiritualmente el pueblo estaba en bancarrota, pues se habían vuelto idólatras. Oseas, hermanos, solo tiene 14 capítulos. O sea, solo tiene 14 capítulos, unos
198, 97 versículos, más o menos como leer el Salmo 119, ¿verdad? Se lo lee usted fácilmente en 30 minutos. ¿Okay? Ya hice la prueba. En 30 minutos se puede leer este libro de Oseas. ¿Okay? El tema central, todo el tema central aquí en este libro que encontramos es mostrar el profundo amor de Dios que Dios tiene por un pueblo idólatra, un pueblo que ha adulterado. Y Dios promete castigarlo, pero también promete sanarlo, restaurarlo inmerecidamente. Es un amor incomprensible lo que vemos aquí en el libro de Oseas. Amar a personas tan pecadoras como usted y como yo. En este libro encontramos la gran paradoja divina de este libro, que es donde Dios muestra toda su justicia a un pueblo injusto, a un pueblo adúltero, pero también trae juicio sobre este pueblo. Pero a la vez vemos, y aquí es donde se convierte en la paradoja, vemos cómo el Señor muestra su amor inmerecido a través de las promesas de salvación por gracia a este pueblo. O sea, podemos ver la justicia de Dios no empaña su amor. Y su amor no va a detener su justicia cuando hay que aplicarla. Ellos iban a sufrir por los juicios que llegarían de parte de Dios. Pero esos juicios, hermanos, esos juicios de parte de Dios serían para que ellos regresaran a Dios para recibir restauración, uniéndolos a Él, pues Él siempre los había amado. Y las tres etapas de este amor que representa este libro de Oseas, podríamos seguirlas de esta forma para que se nos quede grabadas en nuestra mente. Y vamos a ver aquí, en primer lugar, el esposo que ama. Luego en la segunda parte vamos a ver el padre que ama. Y en tercero vamos a ver el Dios que ama. Entonces vamos a dedicar un tiempo a la parte del esposo que ama, ¿verdad? Y Oseas toma los tres primeros capítulos. Usted lee los primeros tres capítulos y está esta gran sección, el esposo que ama. Y vamos a encontrar aquí el llamamiento que Dios hace al profeta Oseas para casarse con una prostituta. Para casarse con una prostituta. Mire lo que dice Oseas 1:2. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Mire la instrucción. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Apartándose de Jehová. Desde un inicio vemos que Oseas fue llamado, hermanos, no solo a profetizar, no solo a dar un mensaje a la nación, sino que fue llamado a dramatizar en carne propia este mensaje a la nación. Dramatizar el estado actual del pueblo, abandonando a su marido fiel. Se casó, hermanos, el profeta con una prostituta y dice que tuvo 3 hijos. Imagínense, tuvo 3 hijos y se cree que solamente uno era hijo de él y los otros 2 eran de sus amantes, ¿verdad? Eran de sus amantes. Y hasta aquí, hasta esta parte de la historia podríamos decir, wow, qué barbaridad lo que le pasó al profeta. ¿Qué hizo el profeta Oseas, hermanos, con su esposa fiel, con su esposa infiel? O sea, su esposa no lo amaba. ¿Ah? Su esposa le gustaba irse con sus amantes, era una esclava sexual. Pero encontramos aquí que Oseas no la abandonó. Y en nuestra mente humana podríamos decir, pero ¿por qué si él tenía todo el derecho de abandonarla? De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando los fariseos llegaron del Señor Jesús y decían que si podían dar carta de divorcio a sus mujeres? Y poniéndole como base el hecho de que Moisés les dijo que podían dar carta de divorcio. ¿Y qué les dijo el Señor? Claro que sí, porque por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Pero el mensaje de Dios aquí hacia el pueblo iba a ser más intensamente.
Dice que Oseas no abandonó a su mujer adúltera, no la desechó, sino que dice, la amó incomprensiblemente. O sea, la amó profundamente. Y usted podría decir, ¿cómo puede pasar esto? Un amor incomprensible. Un amor incomprensible. Él no la desechó, sino que la perdonó, la rescató de sus acreedores, la llevó a su casa y la amó. La amó. O sea, se encarga de dar este mensaje de parte de Dios al pueblo. O sea, de que ellos, la situación de ellos era una situación de infidelidad que vivía el pueblo. Pero también igual él estaba dramatizando el amor incomparable de Dios por su pueblo. ¿Qué pasaba en este tiempo en el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios les llama que son como una prostituta? ¿Por qué les llama que son como una prostituta? Bueno, como les dije, el rey Jeroboam II era un rey perverso, pero había mucha prosperidad en el pueblo de Israel. Mucha lana, mucho oro, mucha plata. O sea, militarmente muy prósperos. Otros pueblos tenían miedo de Israel, no le declaraban guerra. En ese entonces hubieron muchos terratenientes que se hicieron prósperos también y controlaban la economía de la nación. En medio de esta prosperidad, hermanos, se olvidaron del verdadero Dios. Se olvidaron del verdadero Dios y empezaron a adorar Baales. Y se olvidaron del pacto que Dios había hecho con ellos y no glorificaron a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Un pastor decía que la mayor prueba del cristiano no es la escasez, no es la enfermedad. La mayor prueba del cristiano, hermanos, es la prueba de la abundancia. ¿Qué hacemos cuando hay todo en nuestra casa? ¿Qué hacemos cuando gozamos de salud? ¿Qué hacemos cuando lo tenemos todo? Podemos llegar exactamente a esta misma situación que pasaba el pueblo de Israel, ¿ok? Que la prosperidad les había llevado ¿a qué? A olvidarse del mandato del Señor, a olvidarse quién era el Señor. Llegó a tal punto la idolatría, hermanos, al pueblo que ellos negaron. Ellos llegaron a creer, o más que todo creían que estaban adorando a Dios cuando realmente ellos estaban adorando a Baal. O sea, Dios les acusa ahí en el capítulo 2, versículo 16, dándoles también una luz de esperanza. Dios les dice, nunca más me llamarás Baalí, nunca más me llamarás Baalí. ¿Por qué? Porque pasaba en el pueblo de que ellos creían de que adorar a Baal porque les prosperaba y les ayudaba y les hacía muchas cosas. Creían que estaban adorando a Dios y que Dios les estaba bendiciendo y le llamaban Baalí. Creían que Jehová y Baalí era la misma cosa. Y no es exactamente eso lo que pasa, hermanos. Cuando solo nos concentramos, hermanos, en las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y no nos asombramos de su poder, no nos asombramos de su palabra, no queremos su palabra, llega la confusión a nuestra mente y creemos que estamos adorando a Dios porque llevamos una religión, o incluso antes porque por venir a la iglesia decíamos que éramos cristianos. Bueno, gracias al Señor Dios nos quitó esa excusa que podemos poner. Ahora no puedo decir, ven, porque voy a la iglesia soy cristiano. Ellos creían de que su prosperidad estaba llegando de los Baales y por eso adoraban a los Baales. Creían que Baal y Dios eran dos palabras que representaban al mismo Dios. Adoraban a Baal para seguir prósperos. O sea, había un interés. Ellos se olvidaron del Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo llegó a este grado de ignorancia el pueblo de Israel?
¿Cómo llegaron a ignorar la santidad de Dios? El mismo Oseas lo dice, mi pueblo Dios hablando, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, dejaron de conocer a Dios y por lo tanto se dejaron de conocer a ellos mismos. Hermanos, de la manera que conocemos a Dios, de que conocemos su majestad, que conocemos su grandeza y su poder, de esa manera empezamos a conocernos a nosotros mismos. Qué tan pequeñitos somos, qué tan pequeñitos somos y qué tan necesitados estamos de ese Dios. Pero hermanos, el pueblo dejó el mandamiento del Señor, el mandamiento que les había dicho: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus mentes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse, y levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel, hermanos? Y podríamos decir, no, esta era otra generación, pero esto es lo que le estaba diciendo Moisés cuando les estaba repitiendo la ley a esa generación que iba a entrar a la tierra prometida. Las repetirás, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando se levante, y las atarás a una señal, como queriendo decir, expónelos a la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios realmente sea la que esté presente, que puedan acordarse de las obras del Señor. O sea, les avisa, hermanos, aquí en este libro acerca del juicio que Él les dará a través del exilio por haberse olvidado de Él. Ese exilio iba a ser a través de los asirios. Los asirios iban a llegar y los iban a conquistar. Muchos iban a morir, muchos iban a perder esa tierra. Pero también allí, hermanos, ahí mismo, incomprensiblemente, Dios les promete que los restaurará. Miren cómo les promete en los siguientes pasajes. Pero he aquí, capítulo 2, del 14 al 16. Pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Balí. ¿Y saben qué quiere decir Ichi, hermanos? Ichi quiere decir esposo mío. O sea, ya no me llamarás Balí, me llamarás esposo mío. Ya no me llamarás, ya no adorarás a los Baales, sino que serás fiel a mí. Eso es lo que Dios está prometiendo. O sea, Dios se presenta aquí como un esposo amado. Voy a corregir ahí porque, oye, un hermano me corrigió. No, hermano, no es como un padre. No, es un esposo amado. Un esposo que ama a su mujer adúltera. En vez de rechazarla, él la ama y la quiere traer nuevamente. No podemos entender este inmensurable amor que Dios tiene por su pueblo. Dios podía destruirlos para siempre, pero vemos a un esposo que ama incomprensiblemente. Lo que vemos aquí, hermanos, a un Dios como esposo, o a un Dios como esposo, el gran valor del amor de Dios que Él tiene por ellos. Dios les promete restaurarles. En el capítulo 3 les promete un Mesías, ser un solo pueblo. Este rey Mesías ahora sabemos quién es, ahora lo sabemos nosotros, es Jesucristo. Fuimos adoptados por gracia a su familia como la esposa de Cristo. Como la esposa de Cristo. Es exactamente lo que hizo Cristo por su iglesia.
Dice, el cual la amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿La merecía? No lo merecía. Como un buen esposo, Dios promete restaurar a su pueblo. Aquí en este libro podemos encontrar, Dios promete un Salvador, un Mesías del linaje de David, que los traería a Él para ser un solo pueblo. Ya no lo Ruama, ya no lo Ami. Y ahorita vamos a entender por qué digo estas palabras. Oseas 2:20, vean qué dice Oseas 2:20. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esta es la promesa que Dios le hace al pueblo. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Bueno, esto de lo Ruama y lo Ami, hermanos, eran los nombres de los hijos de prostitución que tenía Oseas con la ramera. ¿Y saben qué quería decir cada uno? Roami significaba no compadecida. Dios le mandó al profeta a decir, ponle lo Ruama, que quiere decir no compadecida. No me compadeceré de mi pueblo. Pero luego dice lo Ami, ponle al otro lo Ami, que quiere decir no pueblo mío. ¿Cómo te llamas?, le decían a sus hijos de Oseas. Pues yo me llamo no compadecida. Y el otro decía, no soy pueblo. Pero en este capítulo 2, del versículo 20 al 23, hermanos, miren lo que dice el Señor. Dice, y la sembraré, versículo 23, para mí en la tierra, y tendré misericordia de Ruama. Ese tendré misericordia de Ruama es, me compadeceré, y diré a lo Ami. ¿Recuerdan lo que significaba? No pueblo mío. Pero dice aquí Dios, y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío, Dios mío. Pablo, explicándole a los romanos parte de esto, en el capítulo 9, les decía con esta pregunta, y para hacer notorias de las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, el pasaje que estamos leyendo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, ese Israel espiritual ahora somos nosotros. No éramos amados, hermanos, pero ahora somos amados, somos el pueblo de Dios porque hemos alcanzado misericordia de parte del Señor. Dios es un esposo que ama incomprensiblemente, hermanos. Cada vez que caemos, Él nos levanta y nos da otra oportunidad por pura gracia. Como dice Efesios, por puro el afecto de su voluntad. Dios nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ver a este esposo, hermanos, aquí en el libro de Oseas, como un esposo incomprensible, lleno de amor. O sea, ¿a qué debería llevarnos esta mañana, hermanos, a nosotros? Estamos iniciando un año. Yo creo que sería un buen momento, hermanos, para realmente meditar en esto, para realmente meditar en este amor incomprensible que Dios ha tenido por su pueblo. Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer, hermanos, es tener vidas de arrepentimiento hacia Dios. Dios ve nuestros pecados, hermanos, como pecados de prostitución. Somos esa mujer infiel, esa mujer adúltera, cada vez que hacemos lo contrario al diseño de Dios o va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos. Cada vez que aceptamos las filosofías de nuestra cultura, estamos adorando a otro Dios fuera del Dios verdadero y creyendo nosotros de que pues no tiene nada de malo. Cada vez que vamos siguiendo la corriente de este mundo
que quiere dictarnos, hermanos, cómo es la familia, cómo es el matrimonio, cómo debe ser, que debe de ser padre, cómo debe ser un buen empleado, cómo manejar el noviazgo o cómo manejar una familia, cómo manejar un negocio, cómo pensar, cómo hablar, cómo administrar nuestro tiempo, cómo administrar nuestras vacaciones, cómo usar nuestras finanzas o cómo administrar nuestras finanzas. Cada vez, hermanos, que estoy aceptando esos nuevos estilos de vida que vienen de un mundo contemporáneo o de un mundo que supuestamente va de algo peor a algo mejor, cuando realmente vemos que va de mal en peor. Cuando estamos aceptando eso, hermanos, estamos siendo también como una prostituta, y así nos ve el Señor. Estamos siendo infieles, y siendo infieles, hermanos, a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo estoy concibiendo cada área de mi vida? ¿La estoy concibiendo realmente como dice la palabra de Dios? ¿O lo estoy concibiendo como me dicta la cultura? Lo que la cultura me dice, eso es lo que voy a hacer. Y dejamos a un lado la palabra de Dios. Esta mañana el pastor mandó un mensaje animándonos, exhortándonos. ¿Para qué? Para que empecemos el año, hermanos, leyendo la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? El pastor no lo necesita. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Dios no lo necesita. Pero ¿sabe qué? Usted y yo lo necesitamos para estar en este mundo caído. Lo necesitamos para saber cómo glorificar a ese Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos vivir vidas de arrepentimiento, hermanos, porque estamos yendo muchas veces bajo lo que nos dicta esta cultura. O sea, nos está llamando o está llamando al pueblo a arrepentirse de sus baales. Que no lleguen a esta declive espiritual que habían llegado, donde lo bueno realmente le estaban diciendo malo. Pensemos cómo manejamos nuestra prosperidad, hermanos. Y ojo, ¿ok? No estoy diciéndoles con esto, hermanos, que todo lo que hay en la cultura es malo y que no lo pueden disfrutar, no lo pueden tocar. Pero lo que esta mañana, hermanos, es importante que analicemos. Si esto que la cultura me está mostrando me está llevando a pervertir mi concepto de lo que Dios dice en su palabra, hermanos, ojo, sal corriendo, huye. O si eso que estoy haciendo de la cultura, porque muchas veces ponemos como excusa, bueno, entonces no puedo ir al cajero, no puedo ver la televisión, no puedo ir a ver ¿cómo se llama? Un partido de fútbol. No estoy diciendo eso, hermanos, sino que si lo que estás haciendo realmente te está llevando, te está alejando de adorar al Dios verdadero, debería encenderse un foquito que se llama Espíritu Santo en tu vida y decirte: este camino que estás tomando te va a llevar a la perdición. Si eres un verdadero hijo de Dios, debería llevarte a examinar cuál es el motivo por el cual tu corazón te está llevando a hacer eso. ¿Es glorificar a Dios o es satisfacer tu propia carne? Pablo se lo tuvo que decir a los corintios así muy fuertemente, porque a lo mejor ellos ponían, bueno, pero y esto no, o esto sí. No, él dijo: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios estudias, para la gloria de Dios tienes un trabajo, para la gloria de Dios tienes una familia, para la gloria de Dios haces este negocio, para la gloria de Dios estás diciendo lo que dices o estás pensando lo que dices. Y podríamos decir: no, es que nuestra cultura nos absorbe y nos llena de todas estas cosas, nos ofrecen todas estas cosas. Hermano, lee tu palabra. Pablo, Moisés, Abraham enfrentaron su propia cultura, hermanos. Y a mí me sorprende de David, por ejemplo. Él enfrentó su propia cultura. Y en el libro de Hechos encontramos que dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. Y miren lo que dice, hermanos, es sorprendente, que eso es lo que tenemos que preguntarnos, hermanos.
Dice, y David, habiendo servido, Hechos 13:36, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Estamos sirviendo a nuestra propia generación según la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios, hermanos? Si no tomamos la palabra de Dios para leerla. Y hoy miramos en la mañana que el profeta Jeremías se la quería comer, la palabra de Dios. ¿Ah? David, decía, wow, son tan dulces, más dulces que la miel. Eso nos da la idea de que se gozaba en la palabra, disfrutaba la palabra, se deleitaba en la palabra, hermanos. Entonces debemos de vivir vidas de arrepentimiento, analizar nuestra vida, donde realmente mi vida no le está dando la gloria al Señor. Pero número 2, esto nos debe llevar, hermanos, el ver un Dios incomprensible, un Dios que nos ama, un Dios que tiene ese amor para con nosotros. Debe llevarnos a aprender a perdonar al que en arrepentimiento nos pide perdón y restaurar la relación, cualquier relación, hermanos. Somos pecadores, hermanos, somos pecadores, tenemos tantos errores. Debemos de perdonarnos unos a otros. Y número 3 dice, debemos amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos incondicionalmente. Y esta es la primera parte, hermanos, que nos presenta Oseas. Hasta estos 3 capítulos que hemos visto. Encontramos a un Dios como un esposo que ama. Pero la segunda sección, hermanos, la segunda sección, ¿verdad?, de este libro se encuentra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11. Es una sección bastante grande, ¿ok? Pero encontramos aquí el Padre que ama. El Padre que ama. ¿Y qué es lo que vemos aquí, hermanos? En estos capítulos vemos una colección de profecías que el profeta ha acumulado durante 25 años para el pueblo. Y él le vuelve a usar, y vemos que usa la misma estructura que usa la mayoría de los profetas. ¿Okay? En estas profecías acumuladas durante 25 años podemos encontrar las acusaciones que Dios hace contra el pueblo, los juicios que Dios traerá contra este pueblo idólatra, pero también encontrará restauración de este pueblo. Todo este pueblo de Israel iba a recibir esto. Dios los acusa, Dios los condena, pero también Dios promete restaurar a su pueblo. Esa estructura la encontramos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11. ¿De qué los acusa Dios? Bueno, los acusa de su declive, hermanos, espiritual que tienen como nación. ¿Ok? Después del rey Joroboam, muere el rey Joroboam, el pueblo está pasando por una etapa próspera, pero empiezan a suceder problemas sociales en la nación. Una serie de problemas sociales. Una anarquía militar, hermanos, donde los militares mataban a los reyes. Dios condena esto, porque los reyes empiezan a tomar el poder y no estaban los reyes. Otra situación que los condena aquí es que ellos no se humillaron ante Dios, sino que empezaron a hacer alianzas militares con los sirios. Con los mismos que los iban a llevar al exilio, ellos empezaron a hacer alianzas y no se humillaron ante Dios. Y luego con Egipto también hicieron alianzas. Y también los acusa de que los sacerdotes dejaron de enseñar al pueblo. Por eso el pueblo también era ignorante de Dios, porque los sacerdotes dejaron de enseñar al pueblo. De hecho, en Esdras me sorprende porque Esdras dice que saca la palabra de Dios y estuvieron todo un día escuchando la palabra de Dios, desde la mañana hasta la tarde, porque ellos no les enseñaban la palabra de Dios. Y terminaron llorando y no se sabe si era de júbilo o de desesperación, pero dice que se oían sus lamentos. Oseas en estos capítulos siguientes nos muestra que los problemas sociales vienen al desconocer a Dios. Al desconocer a Dios, desconocen el valor de la dignidad humana. Entonces tú empiezas a violentar esa dignidad humana. Ya no importa la vida humana. Pero todo empieza con un desconocimiento de Dios.
Y cuando hablo aquí de un desconocimiento de Dios, hermanos, no hablo de una situación intelectual, ¿no? De tener información acerca de Dios, ¿no? Sino que hablo más que nada de tener una relación con ese Dios, una intimidad con ese Dios, de saber qué es lo que Dios había hecho por ellos, de saber de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pero este desconocimiento de Dios empieza a suceder un desorden social, muchos problemas sociales. Desde el capítulo 4 encontramos que nos habla de violencia, asesinato, libertinaje, mentiras, engaños comerciales, robo, adulterio. Abandonaron el estudio de la Escritura, se olvidaron de Dios. Capítulo 6 dice que habían sacerdotes que eran asesinos. Imagínense, pueden darse cuenta, a sacerdotes asesinos. Capítulo 7 habla de pandillas. Bueno, una versión habla de unas pandillas que se asociaron con las autoridades corruptas. En vez de eliminarlas, se asociaron con las pandillas. Las pandillas trabajaban para las autoridades. Capítulo 8 dice que elegían reyes que no eran de Dios. Les acusa también de establecer un becerro de oro en Samaria. Capítulo 9 dice que los príncipes apostataron. Los príncipes de la nación apostataron. Y capítulo 10 dice, todo el pueblo blasfemaba contra Dios, pues no le amaban. No le amaban. ¿Y cuál era la instrucción que habían recibido en Deuteronomio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En resumen, hermanos, Dios les acusa de ser hipócritas. Pues aunque todas estas cosas eran una afrenta ante la santidad y autoridad de Dios, para ellos culturalmente no eran pecados. Hermanos, pero esto tiene lógica, hermanos, véanlo. ¿Cómo un ser humano va a temer a un Dios al cual no conoce? ¿Cómo un ser humano va a temer a un Dios al cual no conoce? Por lo tanto, todo lo que hacían no lo consideraban pecado ante Dios. Oseas nos enseña que al abandonar la palabra escrita de Dios, se pierde el conocimiento de Dios. Y también por eso perdemos la gloria de Dios y el aprecio por la dignidad humana. Abandonar la palabra escrita de Dios, hermanos, lo repito, se pierde el conocer a Dios y su gloria. O sea, ¿qué es lo que a Él le interesa? ¿Qué es lo que Él quiere que sigamos? ¿Cómo honramos a ese Dios que nos rescató? Y por último, lógicamente, el aprecio por la dignidad humana. Ya no vemos a otra persona como la imagen de Dios. Yo creo que eso es lo que vemos hoy en día, hermanos, en nuestros países, en nuestras naciones. Una dignidad humana rebajada. Una dignidad humana rebajada. O sea, todos los ismos que conocemos, hermanos, llámese machismo, feminismo, socialismo, el homosexualismo, el lesbianismo, lo único que hace es rebajar la dignidad humana. Hermanos, la dignidad humana no volverá a ser valiosa hasta que Dios no sea valioso para el ser humano. Repito, la dignidad humana no volverá a ser valiosa hasta que Dios no sea valioso para el ser humano. Aunque Dios les anuncia exilio, les anuncia juicio al pueblo. O sea, que van a ser llevados, van a perder su nación. Una vez más en el libro de Oseas, hermanos, vemos a este Dios incomprensible. Dios les promete restauración, sanación. Y eso es lo que presenta Oseas en el capítulo 11. Nos presenta esta figura de padre. El capítulo 11, versículo 1 al 3 dice, Dios se compadece de su pueblo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos
y no conoció que yo le cuidaba. O sea, yo enseñé a Efraín, yo lo amé a mi muchacho, yo le enseñé a andar, yo lo tomé de los brazos. Pero tú le dabas gloria a los Baales. ¿Cómo hizo Dios como padre aquí en este pasaje? Vean el versículo 8 y 9, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Qué hermoso es el amor de Dios que vemos aquí. Un amor de un padre por un hijo. ¡Wow! Cuán incomprensible, hermanos, es este amor. Nuestro hermano Josué, el miércoles pasado, que el culto de gratitud que hicimos, él daba gracias al Señor porque el Señor le ha permitido en esta etapa donde no puede salir presencialmente a su trabajo, pero Dios le ha permitido estar con su pequeño Adán y le ha permitido ver cada etapa de su vida. Y seguramente Él le ha ayudado a caminar, Él le ha tomado de sus brazos como un buen padre, como cada padre hace, hermanos. Le ha tomado de sus brazos. Y eso es lo que vemos aquí en este hermoso pasaje, hermano. ¿Cuántas historias hemos escuchado de padres que dan su vida por sus hijos? Bueno, aquí vemos, elévelo a la potencia que usted guste, ¿ok? Pero aquí vemos a un Dios que nos ama, como ese padre. Dice: te voy a castigar, te voy a disciplinar. Claro que te va a doler, te voy a castigar, te voy a disciplinar. Y eso es lo que les ofrece al pueblo aquí. Van a recibir juicio. Pero otra vez dice: pero no te voy a destruir, porque esto servirá para que regreses a mí. Qué hermoso lo que Dios dice, hermanos. Vean el pasaje que leímos en el versículo 11. Creo que era 11, sí. Voy a verlo en otro lado porque aquí no veo. Parte del versículo 8 creo que es. Pero miren lo que dice, hermanos. No vean el versículo ahorita. Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Wow, hermanos, es hermoso, hermanos. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Y después vean lo que dice. Está tremendo, hermanos. Dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Hermanos, y esta es la paradoja que encontramos aquí en este libro de Oseas, hermanos. ¿Cómo es posible que el Dios justo satisfaga su ira contra el pecador, pero a la vez como padre aplique su compasión por él? ¿Cómo es posible que ambas cosas sucedan? Ejecuta su juicio, pero a la vez satisface su compasión por ellos, les está diciendo. ¿Cuándo pasó esto, hermanos? ¿Cuándo Dios lo hizo? Solo tenemos que ir nosotros, hermanos, a ver la cruz del Calvario. En aquella cruz y ver a su Hijo Jesucristo recibiendo todo el castigo de su ira. Todo el castigo, dice Isaías 53:6, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero luego dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por amor a ti, derramó su furor sobre su Hijo en la cruz del Calvario, para mostrar su compasión por ti y por mí. Hermanos, tú y yo merecíamos la ira de Dios, merecíamos el infierno.
Todos estamos destinados a un infierno porque hemos sido adúlteros ante Dios. Pero la gracia, solo la gracia de Dios es la única que nos puede rescatar. Pero ya no para recibir esa ira, porque fue recibida en su Hijo. Nos ama tanto, hermanos. O sea, qué incomprensible es este amor de Dios. En la cruz vemos reflejado el amor del Padre. El amor del Padre por cada uno de nosotros. Jesús lo dijo en Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama. El Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, el Padre te ama. El Padre te ama. Y como el Padre te ama, el Padre te puede disciplinar también. El Padre te ama, dice que porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. No para destrucción, sino para regresar a Dios, pues el Padre te ama. Yo le digo a mis hijos, yo no puedo ir a disciplinar a los hijos del vecino, pero sí los puedo disciplinar a ustedes. Sí los puedo disciplinar a ustedes, porque son mis hijos. Hermanos, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué dice? Por hijo. Por hijo. O sea, cada vez que experimentemos dolor, cada vez que experimentemos algo malo, ¿no? Porque de repente en nuestra mente, claro que hay cosas malas y hay cosas buenas. En la mente de Dios no, hermanos. En la mente de Dios no hay cosas malas y cosas buenas. Dice, porque a todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien. Y otra versión dice, todas las cosas son encaminadas para el bien que Él anda buscando en sus hijos. El bien que Dios anda buscando a sus hijos. Y si Él nos quiere disciplinar, hermanos, para que regresemos a Él. Eso es lo que Él hace con sus hijos. Y ese es, hermanos, un tipo de gracia que el Señor imparte con nosotros. O sea, porque Él está viendo que estamos yéndonos al precipicio, hermanos. Y Él está viendo que no escuchamos su voz, no escuchamos su palabra. Y entonces Él viene y se avienta, como que usted fuera pasando por ahí, por ese tope, hermanos. Fuera pasando por ese tope ahí, y usted va ahí con sus audífonos y viendo el celular, y no se da cuenta que viene un coche a toda velocidad allá. Y yo salgo a la carrera. Bueno, no puedo salir a la carrera. Salgo a la carrera y me le aviento a José y lo tiro al suelo. O sea, Josué puede levantarse y decirme, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas así? Pero él no se da cuenta que un carro iba a pasar y lo iba a hollar. Bueno, es exactamente lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Es exactamente lo que Dios hace en nosotros cuando nos disciplina. O sea, es un tipo de gracia, hermanos. No es que nos quiera ver sufrir, no es que nos quiera ver llorar, no es que nos quiera ver desesperados. Simplemente está diciendo, aquí estoy, veme a mí, no veas nada más. Entonces, un padre que ama, hermanos, un padre que está dispuesto, que estuvo dispuesto a deshacerse de su propio hijo para descargar toda su ira y darnos salvación. Bueno, la última parte se extiende del capítulo 12 al versículo 14, al capítulo 14, ¿verdad? Que son los últimos dos capítulos que nos quedan. Podemos ver a un Dios que ama. Lo que vemos aquí, hermanos, es una síntesis de los capítulos anteriores. ¿Ok? Dios otra vez les llama al arrepentimiento formal a Israel y les dice que se arrepientan. Una vez más les recalca su pecado. Una vez recalca el juicio que va a venir sobre ellos por medio de los asirios. Pero a pesar de esto, en Oseas 14:4, en el último capítulo, Él les dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vean bien este pasaje, hermanos. Yo los amaré por pura gracia. Yo los sanaré de su apostasía, de su corazón rebelde. Hermanos, todos somos pecadores, hermanos.
Eso dice la Escritura, ¿no? Por cuanto todos pecaron, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. No merecemos, hermanos, la gloria de Dios porque hemos pecado contra Dios. Pero aquí el Señor dice, los amaré por pura gracia. O sea, va a salir de mí la salvación. No va a depender de lo que ustedes hagan o de lo que ustedes quieran o de lo que ustedes piensen que es lo mejor. No, va a salir de mí, de pura gracia. Porque mi ira se ha apartado. Vean la estructura del texto, hermanos. Yo los sanaré de su apostasía. Yo los amaré por pura gracia. Yo aparté mi ira de ellos. ¿Cuándo apartó su ira de nosotros, hermanos? ¿Cuándo Él vino a quitar nuestra apostasía? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice Isaías, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, hermanos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Hermanos, si entiéndase, cuando dice que fuimos nosotros curados, no es que van a desaparecer las enfermedades físicas que tenemos. Fuimos curados, hermanos, de este corazón rebelde que tenemos. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, lo que sabemos hacer nosotros muy bien, hermanos, es rebelarnos contra Dios. Por eso el mismo Isaías tiene que decir, aprended a hacer el bien, dejad de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros lo malo nos sale automáticamente, hermanos. Nadie nos tiene que enseñar a hacer lo malo, pero sí alguien nos tiene que enseñar a hacer el bien. Y por eso vino Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para curarnos, para sanarnos, para quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y que ahora podamos glorificar al Señor. O sea, la idea central de Oseas en este pasaje, hermanos, en esta paradoja divina, es que su amor es mostrado hacia el pecador. Y que es cierto que Él nos disciplina, pero la disciplina vendrá para que regresemos a Él, para que lo disfrutemos a Él, para que nos gocemos en Él, como miramos hoy en la escuela dominical. El gozarnos en Él no depende de las circunstancias, depende de la actividad misma que el Señor ya ha hecho en nosotros y que ahora estamos con Él. Si tu sufrimiento, hermanos, es a causa de tu pecado, el Señor te dice esta mañana, arrepiéntete y regresa a Dios. Pues ese sufrimiento es una muestra de su incomprensible amor, hermanos. ¿Cómo lo hace? No podemos entenderlo en nuestra mente. Por eso el pasaje dice que debemos de creer. Debemos de creer en Él. No dice entiéndelo primero y después entonces síguelo. No dice creer, para que todo aquel que en Él cree tiene que creer. O sea, nos muestra que tenemos un Dios compasivo, hermanos. Un Dios compasivo que está esperando. Que está esperando. De la misma forma que David lo dijo en el Salmo 51, 17, que dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él está esperando que vayamos en Él, a Él en arrepentimiento y nos humillemos ante Él y le demos la gloria a Él y le digamos, Señor, volvimos a fallar. Vuélvenos a abrazar. Y tenemos un Dios compasivo, hermanos. Un Dios compasivo. En Lucas capítulo 19, el Señor Jesucristo dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, ¿pueden imaginar esa escena, hermanos? Dios llorando por su pueblo. Dios llorando por un pueblo pecador, por un pueblo que había matado a los profetas, que se había olvidado de Él. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Oh, si tú también conocieses al menos en este día
lo que es para tu paz. Posiblemente estés desesperado, estés angustiado porque no sabes lo que va a pasar este 2021. Déjame decirte que Jesucristo vino para ofrecernos la paz. Oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lo que es para tu paz. Un Dios que nos ama, que entregó a su único Hijo por amor a ti y amor a ti. Y la pregunta que tenemos que hacernos en este 2021, que dice el capítulo 14, el versículo 8, ¿qué más tendré yo con los ídolos? O sea, vuelve a Dios y dice, ya no quiero tener nada con los ídolos. Eso es lo que está diciendo aquí, que después de que los va a sanar, los va a curar, los va a sanar, los va a llevar. O sea, ¿para qué? Para que lo adoren a Él y ya no van a tener nada que ver con los ídolos. Y termina el versículo 9 como una conclusión. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio para qué? Para que entienda esto. ¿Quién es prudente? Para que lo sepa. Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. El proverbista Salomón decía, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y eso es lo que nos presenta a Oseas, hermanos. Un esposo que ama, un padre que ama y un Dios que ama. Puedes empezar con Él este año. Arrepiéntete y pon tu confianza solamente en Él. Y experimentarás esta paz que solo puede venir de este Salvador. Que Dios le bendiga, hermano.